¿Cómo está el pueblo de Dios? Espero sea un día bendecido para cada uno de ustedes y sus hogares. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene opiniones divididas en toda la tierra. Hablo de toda la tierra. Y les voy a hablar del diezmo. La gente cuando se toca este tema, la gente ahí mismo, paticas, ¿pa' qué te tengo? Pero la única verdad es que yo era uno de esas personas que le huía a este tema y que lo criticaba. Porque yo critiqué este tema, incluso a mi madre. Mi madre cuando hablaba de diezmar, yo le decía que para qué se iba a gastar la plata en esos pastores. Si esas personas solo venían a usar el dinero de ellos para hacerse más ricos. En mi ignorancia cometí este acto de blasfemia, pero ya fue perdonado por el Señor, puesto que ahora soy uno de sus fieles servidores y aquí me tiene para hablarle de este tema. La palabra de Dios en el libro de Romanos 10:14 dice que cómo conocerán si no hay quien les predique. Pues aquí el Señor, el Espíritu Santo de Dios me tiene en el día de hoy para contarle a usted acerca del tema del diezmo. Pero antes de hablarle del diezmo, vamos a buscar su definición bíblica. Sabemos que diezmo viene de 10. Viene de 10, la misma palabra lo dice. Pero vamos a ver qué dice la definición. Dice así: diezmo, ofrenda a Dios de la 10ª parte del ingreso, sea en especie o en dinero. El primer ejemplo bíblico de diezmo es el de Abraham, que entregó sus diezmos a Melquisedec. Y es que este ejemplo está en Génesis 14:20, en la parte B de este versículo. Allí van a encontrar la confirmación del momento en que Abraham bendició a Melquisedec, entregándole el 10% de lo que obtuvo. Bueno, en el día de hoy yo quiero darles mi opinión cortica del diezmo. Y es que para mí el diezmo es una gran bendición de Dios. Ahora, después de darle mi opinión, paso a la Biblia para que sea la palabra de Dios quien se lo confirme. Pero no sin antes contarle que hay dos formas de, no sé si son formas, o hay dos tipos de bendiciones, o bueno, la bendición es una sola, para que no nos enredemos más. Hay un diezmo que agrada a Dios y hay otro diezmo que no agrada a Dios, y ahí es en ese momento en que la ofrenda se recibe, pero usted no obtiene ninguna bendición ni ningún beneficio. No siendo más, vamos a la palabra de Dios. Y es que les hablo de el libro, hablemos del libro, se me perdió, pero aquí está, del libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23. Y dice, está hablando Jesús, óigase bien, y estamos en Nuevo Testamento, está hablando Jesús, y dice así: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tal como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Deberían haber practicado esto sin descuidar aquello. Y es que Jesús les saca en cara de que no cometen actos de justicia, no tienen misericordia y no son fieles. O sea, Jesús les dice que podían estar diezmando sin olvidar justicia, fidelidad y estas otras cosas que el Señor les dice que deben hacer. ¿Qué está queriendo decir este versículo? La palabra de Dios está siendo clara. De nada te sirve diezmar si tú estás haciendo tu propia voluntad y no estás haciendo la voluntad de Dios. La palabra de Dios en Mateo 23:23 nos está diciendo que para que tu diezmo sea agradable para el Señor, debes de diezmar, pero también andar en completa alineación con la palabra de Dios. Debes estar alineado haciendo las cosas de Dios. Vamos
a otro libro de la Biblia. Vamos a Lucas, al libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Y es que sigue hablando Jesús, y está hablando por medio de parábolas. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que decían a los demás, Jesús les contó vuelvo y les repito. Algunos que confiaban en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Óigase bien que aquí confirma la palabra que es el mismo Jesús quien está hablando. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Escuchen bien cómo este hombre en su oración se enaltece. Escuchen bien cómo este hombre en su oración juzga al otro que también está orando. Porque nadie sabe lo de nadie. Esto no lo dice la palabra, pero lo digo yo. Continuamos. En cambio, el recaudador de impuestos se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí es otro ejemplo claro de la palabra del Señor. Es otro ejemplo claro de que cuando no hacemos lo que es correcto ante los ojos de Dios, de nada sirve diezmar, de nada sirve ayunar. El Señor nos llama a que hagamos las cosas conforme Él dice, no conforme nosotros pensamos que son. Usted puede ayunar si quiere los 40 días y las 40 noches, lo mismo que ayunó Jesús. Y puede diezmar puntualmente y puede dar la ofrenda que sea. Pero si no está alineado con la palabra de Dios, no está ayunando sino que está aguantando hambre. No está diezmando sino que está ofrendando. Y fuera que está ofrendando no recibe ningún beneficio alguno, no va a recibir ninguna bendición, no va a recibir ningún respaldo, no va a recibir protección de parte del dador de la vida. Es así de sencillo. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a suavizarnos ya un poco más. En el libro de 2 de Corintios, versículo 9, capítulo 6, nos dice la palabra esto. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Otras versiones aquí dicen, Dios ama al dador alegre. Pero si analizamos los textos, están diciendo exactamente lo mismo. Dios ama el que da con alegría, el que no da con egoísmo, el que no está con cargo de conciencia, o el que no está publicando a los 4 vientos lo que está dando. Yo recuerdo hace unos días atrás compartí un video sobre un artista muy famoso que estaba dando un dinero a una nación que lo estaba necesitando. Pero después que compartí ese video, el Espíritu de Dios me hizo ver de que este hombre estaba dando, pero le estaba gritando a los 4 vientos al mundo que estaba dando. Así tuviera buenas intenciones, la Biblia prohíbe este tipo de comportamientos. Y Dios puede hacer, continúo, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Esto está en 2 Corintios 9, capítulo 6 al 8.
Es así de sencillo. Dios ama al dador alegre. Todo el que da con alegría, el Señor está con él, y tenga por seguro que va a ser bendecido, que el Señor le va a multiplicar y le va a dar 100 o 200 veces más lo que usted dio. Yo no puedo venir a pararme aquí frente a ustedes diciendo diezmen si yo no lo hago, porque no hay mejor testimonio que el testimonio de uno mismo. Y es que yo les digo que el diezmo es una bendición, porque desde el primer momento en que su servidor inició a diezmar, las bendiciones de Dios iniciaron a llegar a mí. En mi casa nunca falta el pan, nunca ha faltado el alimento, y nunca le ha faltado nada a mi familia de lo que necesitamos para subsistir. Otros dirán, pero es que uno no va a trabajar apenas para comer. Buscar primeramente el reino de Dios, que lo demás viene por añadidura. Eso dice la palabra. Y yo les hablo directamente de mi testimonio, porque es el testimonio mío el que le debo dar a usted, para que usted entienda, teniendo claro que antes de llegar a Cristo en el mundo yo no me gastaba el 10% de mi ingreso, sino que antes de que llegara mi ingreso yo ya tenía el 50% escondido. ¿Y saben para qué? Para irlo a malgastar, para irme a gastar con mujeres, para irme a gastar en trago, en vicios y en cosas que nada tenían que ver con la perfecta comunión con Dios. Y les hablé del 50% antes de que llegara. Luego el 50% que quedaba lo peleaba con mi pareja para que de esa parte comprara, sostener a la familia, y de ahí mismo supuestamente sacar para rumbear. No solo le robaba a Dios, sino que le robaba a mi familia. Entonces eso mismo lo viví yo, y sé que muchos de ustedes lo están viviendo hoy. Lo están viviendo, y no se echen mentira a ustedes mismos, que el 10% es una gran bendición. Usted puede vivir tranquilamente con su 90%, además de que puede vivir con el 90%, vienen las bendiciones de Dios a su vida. Vamos a confirmar todo lo que estoy diciendo, porque en Malaquías 3:8 está la confirmación de esto que te estoy hablando. En el libro de Malaquías, ahí sí me fui al Antiguo Testamento, versículo 3, capítulo 8, dice el Señor: antes Dios les había dicho que se volvieran a Cristo. Y la gente dice que cómo se podían volver a Cristo. Entonces Dios, está hablando Dios, les hace esta pregunta, o le hicieron esta pregunta: ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando, dice Dios. Y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Escuche bien el versículo 10 lo que dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Escuche bien lo que dice ahora el Señor. Escuche bien. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y yo hoy aquí, en este día, me paro a decirle que esto es totalmente cierto. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Así me siento yo hoy, con las compuertas del cielo, y las bendiciones han caído en mí en abundancia. No les niego que faltan muchas más bendiciones, pero el Señor hasta hoy me ha bendecido y me lleva de su mano, no solo a mí, sino a toda mi casa y a toda mi familia. Continúo. Exterminaré las langostas para que no arruinen sus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Todopoderoso. No solo les dará hasta que sobreabunde, sino que cuidará su negocio, cuidará el fruto o su entrada. Además, los exaltará ante otras naciones.
Es de ahí que vienen todos a criticar que el pastor esto, que el pastor lo otro, pero no saben que el pastor está caminando conforme a la perfecta voluntad de Dios. No niego que hay pastores que hacen y deshacen, pero ese problema no es tuyo como integrante de la iglesia, o no es mío como diezmador o como hombre de Dios que diezma. Ese es problema del pastor que roba con Dios. Tú te sales limpio de ese problema, porque si el pastor roba, él que se arregle con Dios. Dios está viendo que tú estás haciendo tu parte y tú solo cumple con hacer tu parte. Entrégale el 10% y vive con tu 90%, y verás que ese 90% se va a estirar de gran manera, que tú verás la mano de Dios en tu casa, en tu familia, en todo momento. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y ya sabes, este fue un gran tema en el día de hoy. Me voy satisfecho porque di el mensaje que el Espíritu de Dios puso en mi corazón, y sé que con este mensaje muchas cosas van a quedar claras en tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu casa, tu familia, te bendigo a ti, bendigo tu trabajo. Y yo sé que a partir de hoy empezarás a actuar en perfecta alineación de la palabra de Dios. No te dejarás llevar ya por estos que dicen que la ley, que el diezmo era para la ley. No. El diezmo no es para la ley. Ya podemos tener la completa voluntad de que esas basuras que tenías en su cabeza han quedado despejadas. Y no te hablo para convencerte, porque yo no soy pastor y yo no recibo diezmo. Solo estoy guiándote para que camines por el camino correcto, valga la redundancia. En el nombre de Jesús, pongo este día en sus manos y la vida de ustedes. Dios los bendiga.